¿Qué reveló el testamento de mi padre que mi madrastra ocultó durante años? Historia 1. Cuando mi padre falleció, mi madrastra actuó extrañamente tranquila, sin lágrimas, solo negocios. Supuse que el duelo afecta a cada persona de manera diferente. Unas semanas después, fui convocada para la lectura del testamento. Esperaba lo habitual, quizás un reloj, algunos muebles, nada importante. Pero el abogado hizo una pausa. Carraspeó y dijo, hay un fondo fiduciario reservado para sus hijos biológicos. Mi mundo se tambaleó. ¿Yo era su única hija biológica? ¿O eso creía? El abogado continuó. Había 3 beneficiarios mencionados en esa cláusula. Mi nombre, y otros 2 que nunca había oído antes. Resultó que mi padre tuvo gemelos con otra mujer antes de conocer a mi madre. Fueron dados en adopción, pero más tarde volvieron a contactar con él. Nos dejó partes iguales. Mi madrastra lo sabía. Interceptó cartas, borró correos electrónicos, incluso fingió ser yo en algunas conversaciones en línea. No quería compartir la herencia ni su atención. Mis medios hermanos me mostraron mensajes que él les envió a lo largo de los años. Intentó formar parte de sus vidas. Ella se aseguró de que no pudiera. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de lo que ella nos había arrebatado a todos. Historia 2. Después del funeral de mi padre, mi madrastra parecía aliviada. Supuse que era por el estrés. Un mes después, recibí una llamada del abogado de mi padre. Aparentemente, papá había actualizado su testamento 2 años antes de morir, sin decírselo a ella. Siempre decía que la casa le pertenecía, heredada por su lado. Pero el testamento decía claramente, la casa que compré en 1995, a mi nombre solamente, pasará a mi hija. Esa era yo. Mi padre la compró, la pagó, la mantuvo, y tenía pruebas en los documentos que el abogado me entregó. Mi madrastra me dijo durante años que no tenía derecho a nada. Le creí. Incluso una vez bromeó, tu padre dijo que eres demasiado irresponsable para tener una propiedad. Resultó que eso nunca fue cierto. Incluso falsificó una carta para convencerme de no hacer preguntas. Cuando la confronté, intentó decir que mi padre estaba senil. Pero su médico testificó lo contrario. Ahora, soy dueña de la casa donde ella vive. Actualmente se niega a mudarse. Historia 3. Cuando mi padre falleció, no esperaba mucho de su testamento. No habíamos estado cerca desde que se volvió a casar. Pero cuando recibí la llamada de su abogado, casi la ignoré. Ganó la curiosidad. Dentro de un sobre sellado había una carta escrita a mano por mi padre, fechada 6 meses antes de morir. En ella, se disculpaba por estar distante. Explicaba que mi madrastra había intentado activamente separarnos. Le dijo que yo no quería verlo, que pedía dinero constantemente, algo que nunca hice, e incluso le mostró mensajes falsos desde una cuenta que ella creó a mi nombre. El testamento me dejaba su colección de discos y una cabaña que tenía en el norte, ambos bienes que ella decía que habían sido vendidos hace años. No era cierto. Ocultó las llaves. Ocultó la verdad. Conduje hasta la cabaña. Estaba polvorienta pero intacta. Dentro había una foto de nosotros pescando, la última vez que estuvimos juntos antes de que ella llegara a su vida. Lloré. No por haber recibido algo, sino porque él todavía me amaba. Y ella intentó borrar eso. Historia 4. Papá se casó con mi madrastra cuando yo tenía 10 años. Siempre pareció amable, aunque un poco fría. Cuando murió el año pasado, ella dijo a todos que él le dejó todo a ella naturalmente. No lo cuestioné al principio. Pero luego llegó una carta, de otro bufete de abogados. Aparentemente, papá tenía una caja de seguridad separada. Dentro, un testamento revisado y una memoria USB. El testamento revisado dividía sus bienes entre yo y una fundación que él apoyaba. Ella ni siquiera fue mencionada. La memoria USB tenía videos. Él hablándole directamente a la cámara, fechados solo 3 semanas antes de morir. En los videos, decía que sospechaba que mi madrastra manipulaba sus finanzas, falsificaba su firma, incluso que lo drogaba. No confiaba en nadie excepto en su abogado. Quería que todo quedara documentado. Ella había ocultado el Nuevo Testamento, destruido versiones anteriores, y manipuló a todos para hacerles creer que él se había vuelto senil. Ahora está bajo investigación. Resultó que papá tenía razón en ser cauteloso. Historia 5. Cuando papá murió, me quedé en shock. Nos habíamos distanciado desde que se volvió a casar tarde en la vida. Su nueva esposa, más joven, alegre, demasiado dulce, siempre me mantuvo a distancia. En la lectura del testamento, el abogado dijo, «Tu padre dejó un mensaje para ti que debe reproducirse ahora». Confundida, vi cómo aparecía una grabación antigua. Papá, viéndose frágil pero decidido, dijo, «Si estás viendo esto ya no estoy».
Y necesito que sepas algo. Confesó que tenía cáncer terminal desde hacía un año, y ella nunca me lo dijo. Él le rogó que lo hiciera, pero no quería que yo interfiriera. Lo aisló, convenció a los médicos de hablar solo con ella, incluso bloqueó mi número en su teléfono. Su testamento me dejó su anillo de bodas, no el de ella, el primer anillo de bodas, y una nota: siempre fuiste mi hija, incluso cuando no podía acercarme a ti. Eso me destrozó. Me perdí su último año porque ella lo quería solo para ella. Ningún dinero del mundo puede arreglar eso. Historia 6. Siempre pensé que la muerte de mi padre fue solo mala suerte. Fallo cardíaco a los 62 años. Mi madrastra, Ellen, se encargó de todo. Funeral, bienes, todo resuelto rápidamente. Demasiado rápido. Me dijo que no había testamento, solo algunas pólizas pequeñas de seguro de vida. Un año después, recibí un correo electrónico de un hombre que decía ser ex socio comercial de mi padre. Me preguntó por qué no había seguido adelante con el fideicomiso de tierras que mi padre me había dejado. No tenía idea de qué hablaba. Me envió páginas escaneadas de un testamento firmado hace 3 años. No solo había un testamento, sino que incluía 30 acres de tierra sin desarrollar que debían ser míos. Ellen había presentado una versión diferente del testamento. Falsificó una firma y omitió documentos clave. Vendió esa tierra pocos meses después del funeral. Está en los tribunales ahora. Pero lo peor de todo, mi padre había escrito una nota para acompañar la tierra, algo sobre construir una cabaña juntos cuando por fin tengamos tiempo otra vez. Nunca supe que existía. Historia 7. Papá era un hombre a la antigua. Nada de tecnología ni banca en línea, escribía todo a mano. Después de su funeral, mi madrastra me dijo que había muerto sin dinero. Le creí. Vendió sus herramientas, su coche, incluso algunos muebles de mi infancia. Un año después, encontré un recibo atascado en un álbum de fotos viejo. Un comprobante de depósito. $87,000 en una cooperativa de crédito que nunca había oído nombrar. Llamé. Después de muchas idas y vueltas, confirmaron que mi padre tenía una cuenta y que yo era la única beneficiaria. Lo había escrito en un testamento manuscrito, guardado en una caja con llave bajo el suelo del taller. Mi madrastra lo encontró y lo ocultó. Su versión del testamento le dejaba todo a ella. Incluso lo escribió ella misma. Resultó que falsificó la firma. La prueba forense lo confirmó. Ahora enfrenta cargos. Pero la traición, esa es para siempre. Todas esas veces que me preocupé por las cuentas, que me salté comidas, pensando que a mi padre no le importaba, y él sí intentó ayudar. Ella simplemente lo borró. Historia 8. Mi padre me adoptó cuando tenía 4 años. Nunca me trató como menos que su verdadera hija. Cuando se volvió a casar, su nueva esposa me toleraba, pero claramente no me veía como suya. Después de su fallecimiento, insistió en que el testamento le dejaba todo a ella, porque, legalmente, yo no era su sangre. Se volvió agresiva cuando hice preguntas, así que lo dejé pasar. Pero 5 años después, solicité una hipoteca y necesité mi acta de nacimiento y documentos de adopción. En ese paquete había algo extraño, una carta del abogado de mi padre dirigida a mí, fechada poco antes de su muerte. Había creado un testamento separado dejándome un fideicomiso para la educación y un terreno en Vermont, donde solíamos ir de excursión. Se aseguró de que estuviera protegida. Mi madrastra interceptó la carta y nunca me lo dijo. Me dejó trabajar en 2 empleos para pagar la universidad mientras ella vivía de su pensión y vendía su colección de arte. Volví con el abogado. El testamento era legalmente válido. Ella fue obligada a pagar una indemnización y a abandonar la propiedad en Vermont. Esparcí sus cenizas allí, como él pidió. Creo que sabía que eventualmente encontraría el camino de regreso. Historia 9. Siempre me pregunté por qué mi padre comenzó a alejarme durante su último año. Dejó de responder llamadas, ignoró cumpleaños, incluso me eliminó de sus redes. Su esposa, Marla, dijo que estaba avergonzado de cómo había salido yo. Eso me destrozó. Después de su muerte, ni siquiera quería asistir a la lectura del testamento, pero ganó la curiosidad. El abogado me entregó un sobre sellado. Dentro, impresiones. Correos electrónicos. Docenas. Entre mi padre y yo, pero versiones editadas. Marla había estado usando su cuenta de correo para falsificar respuestas. Creó un muro entre nosotros manipulando ambos lados de la conversación. Él pensaba que yo era fría. Yo creía que él me había rechazado. El último correo real que me envió decía: «Por favor, no te rindas conmigo». Nunca lo recibí. Su testamento me dejó una caja, nada más. Dentro estaban todas las tarjetas que le envié, fotos nuestras y una nota: «Lo siento.
Ya no sé qué es real, pero espero que sepas que lo intenté. Eso me rompió otra vez, pero de una forma distinta. Historia 10. Cuando mi padre murió, mi madrastra insistió en que todo debía ser privado. Nada de testamento, ni lectura, ni ceremonia. Lo cremó sin decirme. Ni siquiera pude despedirme. Me pareció sospechoso, pero juró que no quedaba nada por discutir. Incluso dijo que papá no quería ningún alboroto. Lo dejé pasar. Hasta que una empresa de almacenamiento me llamó diciendo que debía tarifas. Aparentemente, la unidad estaba a mi nombre. Dentro del depósito estaban todos los diarios de papá, algunos equipos antiguos de su trabajo y un archivo marcado como «Abrir solo si me pasa algo». Dentro, un testamento detallado, notariado, actualizado solo 6 meses antes de su muerte. Me dejaba todo a mí, incluyendo una póliza de seguro y una colección de relojes antiguos valuada en miles de dólares. Ella había falsificado un poder legal para acceder a la póliza. Luego afirmó que no existía testamento. La policía la está investigando ahora, pero lo único en lo que puedo pensar es en cómo apresuró su despedida, cómo hizo parecer que desapareció de mi vida, cuando en realidad aún intentaba dejarme algo. Historia once. Siempre creí que mi padre murió sin dinero. Mi madrastra vendió todo. Su bote, sus herramientas, incluso su querida motocicleta, alegando que tenía muchas deudas. Me sorprendió, ya que papá siempre fue ahorrador. Pero confié en ella. Después de 2 años, me contactó un contador público sobre activos no reclamados. Aparentemente, mi padre tenía un fondo oculto, una cuenta de inversión secreta valuada en más de $400,000. Yo aparecía como única beneficiaria. Resultó que mi madrastra encontró los documentos de esa cuenta y los mantuvo en secreto. Nunca reportó su muerte a esa empresa. Planeaba hacerse pasar por mí para reclamar el dinero cuando todo se calmara. El testamento, que ella decía no existía, estaba guardado en una caja ignífuga que encontré enterrada en el garaje bajo un banco de trabajo. Dentro había instrucciones para reclamar la cuenta y una nota que decía: «Este es tu trampolín. No dejes que nadie te lo quite». Eso destruyó la última ilusión que tenía de ella. Me sonrió en el funeral de mi padre, sabiendo que ya había comenzado a robarme el futuro. Historia 12. Mi madrastra siempre me desalentó de visitar a papá después de que le diagnosticaron demencia temprana. Decía: «No recuerda mucho, solo se altera». Y con el tiempo le creí. Me daba actualizaciones semanales, me llamaba para contar lo mal que estaba. Así que me mantuve alejada. Cuando falleció, fui al funeral y me mantuve en silencio. Ella le dijo a todos que él le había dejado todo, ya que, al final, no reconocía a nadie más. Ni siquiera pregunté por un testamento. Meses después, mientras limpiaba mi antigua habitación en su casa, encontré algo atascado en el conducto de ventilación. Un cuaderno. Era su letra, fechado apenas 6 meses antes de su muerte. Página tras página, escribía lo lúcido que se sentía aún, lo atrapado que estaba. ¿Cómo no entendía por qué nunca fui a verlo? Las últimas páginas, instrucciones para contactar a un abogado. El testamento era real, y me dejaba la casa a mí, no a ella. Ella lo había aislado. Nos mintió a los dos y trató de fingir que él era mentalmente incompetente para quedarse con toda la herencia. Ella está impugnando el testamento, pero yo tengo sus palabras, y gritan la verdad que ella tanto intentó silenciar. Historia 13. Después de que papá falleció, me sorprendió saber que no me dejó nada. Su casa, ahorros, pensión, todo fue para mi madrastra. Ella dijo que era lo que él quería, y que los recuerdos no tienen precio. No discutí. Tal vez tenía razón. Nos habíamos distanciado. Entonces me reuní con un amigo de la familia, el viejo compañero de pesca de papá. Me preguntó si alguna vez usé la llave que papá me dio cuando cumplí 18. No tenía idea de qué hablaba. Para resumir, papá tenía un apartado postal privado en un pueblo a 1 hora de distancia. La llave abría un cajón dentro de un pequeño banco. Y dentro del cajón, el testamento real, con testigos, fechado apenas 1 año antes de su muerte. Me dejaba un terreno, su colección de monedas raras y una póliza de seguro de vida de $100,000. Ella había presentado un testamento anterior y dijo que era el último. Él nunca revocó el anterior, pero legalmente el más reciente era válido. Ella nunca supo de él porque él temía que lo destruyera. Lo que más me impactó, al final de la carta que dejó junto al testamento decía: «Sé que intentará borrarte. Esta es mi prueba de que no puede». Historia 14. Papá era un apasionado de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una biblioteca personal, incluso cartas originales y medallas de su abuelo. Una vez mi madrastra me dijo:
Es solo basura. A nadie le importa. Después de su muerte, lo limpió todo. Me dijo que lo donó a la caridad. Lo dejé pasar. 3 años después, estaba navegando en un foro de coleccionistas en línea y encontré una publicación titulada Colección de recuerdos de la Segunda Guerra Mundial de venta por herencia. Las fotos, la biblioteca de mi padre, sus notas, sus mapas marcados, incluso el uniforme de su abuelo. El vendedor proporcionó el nombre de la empresa de herencias. Rastreé todo. Ella lo había vendido, sabiendo su valor, más de $60,000. Pero no se trataba del dinero. En el testamento, que obtuve gracias a un amigo suyo que guardó una copia firmada, él me dejaba todo lo histórico a mí. Ella mintió. Le dijo al tribunal que no existía testamento. Contraté un abogado. La empresa de herencias está cooperando. Ella está siendo demandada. Pero lo que más duele no es el fraude, es darme cuenta de que ella vio su legado como desechable y que intentó borrar lo que él significaba para mí. Historia 15. Mi padre estuvo casado con mi madrastra durante casi 2 décadas. Ella era educada, profesional, pero distante. Cuando él falleció, me mandó un correo electrónico. No había testamento. Confiaba en que yo manejaría todo de forma justa. Pero algo no me cuadraba. Recordaba que papá tenía una caja de seguridad en su armario. Ella dijo que la había tirado. Era mentira. Cuando finalmente convencí al tribunal de emitir una orden de registro, encontramos la caja en el ático, intacta. Dentro estaba su testamento, fechado 4 años antes de su muerte. Pero lo más importante, había 3 cartas selladas. Una era para mí, una para ella, y una para una mujer que nunca había escuchado nombrar. La mujer, mi madre biológica. Mi padre había estado guardando cartas de ella. Nunca me abandonó. Había estado escribiéndome durante años. Mi madrastra interceptó cada una. También bloqueó cada solicitud de custodia y nunca nos lo dijo a ninguna de las dos. Su testamento no solo me dejó dinero, me dejó la verdad. Y destrozó la historia en la que había creído toda mi vida.